esa etiqueta. No, tú me digas, ¿eh? En Ya en un minuto iniciamos. este momento, ¿o quieres esperar 2 minutos más? Ya para empezar exacto a la una, por tiempo y atención a todos los que se han conectado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra siguiente conferencia que se titula Medios de defensa ante las sanciones por inspecciones laborales. Para conocer más sobre este tema, nos acompaña Benjamín Uribe. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta también con la carrera de contador público, egresado de la Universidad Tecnológica de México, la UNITEC. Es maestro en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho. Actualmente es director de la empresa Analistas en Riesgos Laborales SC y ARL Human Resource SADCB. Te agradezco, Benjamín, por acompañarnos. Bienvenido y te cedo la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos y agradecerles la invitación que me hicieron para en este evento. Quiero comentar que esta plática, eh, cuando cada uno de ustedes quiera intervenir en ella para hacer una pregunta, el micrófono está abierto para escucharlos y en ese momento haremos de dar respuesta a las preguntas sobre el desarrollo del... Esta exposición está fundamentada en 10 años de experiencia en materia de inspecciones laborales, investigaciones que yo he hecho en materia de relaciones laborales. Tiene por finalidad no hablar de inspecciones, tiene por finalidad qué hacer cuando yo recibo una inspección laboral, en ella se me determinan cumplimientos. Afortunadamente, siempre se sigue en la mayoría de los casos se sigue una estrategia, yo la considero equivocada, porque debe arrancar mi estrategia de defensa desde ese momento. Yo tengo una inspección donde se me determina un incumplimiento. En ese momento, al terminar la misma, yo a partir del día siguiente tengo 5 días para expresar mis observaciones y hasta ofrecer pruebas. Todo esto lo autoriza el mismo reglamento de inspección. Respecto de lo mismo, quiero decirles que cuando me refiera yo a este reglamento de inspección y aplicación de sanciones, simplemente lo voy a mencionar como el reglamento. Reglamento y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que cuando me refiera a ella, voy a hacer como la ley, me conceden lo menos 5 días para que yo emita esas opiniones. Y en ciertas ocasiones comienzan a surgir los errores, comienzan a manifestar, por favor, autoridad, concédeme otro plazo para cumplir con lo que me determinaste que no he cumplido. Esto, aunque parezca a veces risible, pero se da en muchas ocasiones. En ningún momento les deben ustedes participación, escritos, en ningún momento pido opiniones de dame una oportunidad, dame un plazo para poder cumplir. Porque en ese momento ustedes están admitiendo dos situaciones muy graves. Una, que no hubo cumplimiento. Dos, ese incumplimiento afecta a los trabajadores. Y es importante, desde aquí es importante hacer mención a lo siguiente. No olviden que la autoridad laboral es la garante de los derechos de los trabajadores. En ese caso, si yo soy el responsable de que a los trabajadores recibo información de un patrón en el sentido de que no ha cumplido,
ya comienzo a registrar que este patrón ha tenido actos irresponsables hacia los trabajadores, ha tenido incumplimientos. Y esto, aunque no se aprecie en ese momento, va a tener consecuencias muy lamentables en el futuro de procedimiento, sobre todo cuando se llegue a la resolución. Siempre como resultado de una inspección, la que se me ha determinado un incumplimiento, va a tener una consecuencia inmediata. X número de días voy a recibir lo que se conoce ahora como un emplazamiento técnico. Y en ese emplazamiento técnico se me van a comenzar a solicitar yo de cumplimiento a las obligaciones que se derivaron de la inspección, con un problema muy serio, que en la actualidad de un incumplimiento surgen 8 o 10 nuevas obligaciones. Entonces, resulta que mi emplazamiento técnico trae 150, 200 obligaciones a cumplir 30 días. Por eso yo mencioné al principio de la importancia de comenzar a manejar una estrategia desde el momento que fue la inspección. ¿Cuál debe ser mi estrategia? Bueno, por lo pronto, si me determinan una serie de poblaciones, ponerme a trabajar en ellas, no esperarme a que me llegue un emplazamiento en el que me van a dar 30 días hábiles para cumplir. Comenzar a elaborar la documentación relativa a los incumplimientos. No se les olvide, ahora en la actualidad, las autoridades laborales están muy impresionadas por un concepto que está en la Ley de Infraestructura de la Calidad, que es la evaluación de la comprobación. Yo siempre les comento a nuestros clientes que tengan mucho cuidado porque las normas tales me dicen qué tengo que hacer, sin embargo nunca me dicen cómo hacerlo. Entonces, ese ya es el primer problema. Un problema que enfrento es que todo cumplimiento tiene que realizarse, tiene que constar en un documento, aunque sea de forma electrónica. ¿Qué? Porque hay un principio en materia laboral que dice toda obligación laboral debe constar en un documento. Entonces, ya tengo dos compromisos, ya tengo dos retos. Por un lado, dar cumplimiento, y ese cumplimiento pueda pasar la prueba de la evaluación de la comprobación. Y dos, sistematizar el cumplimiento. Papeles o en vía electrónica, yo pueda demostrar a la autoridad que le di cumplimiento como debí de haberlo hecho. Y es muy importante que ustedes siempre tomen en cuenta la Comisión de Seguridad e Higiene. Mencioné hace unos momentos la ley de la infraestructura de la calidad. Esta ley ahora le otorga amplias facultades a la Comisión de Seguridad e Higiene. Casi se convierte como un aval dentro del centro de trabajo. Entonces, todo lo que yo haga de las obligaciones, darle vista a la comisión y que la comisión me haga un acta donde haga constar que efectivamente se le dio cumplimiento. Estos avales son muy útiles, deben formar siempre parte de la estrategia de defensa. No acaba este tema con que me haya llegado un emplazamiento a 30 días. A los 30, 40, 45 días hábiles después de que el emplazamiento me va a llegar una instrucción de comprobación de datos. Esta inspección de comprobación de datos es muy delicada. ¿Por qué? Porque en ella van a aparecer, independientemente de las obligaciones que me pusieron, van a aparecer unos temas ahora llamados medidas administrativas o medidas de recorrido. Estas medidas de recorrido o medidas administrativas son sumamente peligrosas. ¿Por qué? Porque como en base al reglamento, como son instrucciones que se dejaron en pro de los trabajadores, el incumplimiento de las mismas trae como consecuencia que automáticamente se conviertan en sanción. Por eso hay que tener
especial cuidado en el cumplimiento de medidas de recorrido, medidas administrativas. Si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto doy respuesta. Continuamos. A continuación, después del cumplimiento de las medidas de comprobación, me van a llegar otra notificación de parte de la autoridad laboral en la que me invita a que yo manifieste lo que considere que son mis derechos que me benefician y que si lo creo conveniente, ofrezca pruebas. Quiero que nunca dejen pasar por alto estas posibilidades. ¿Por qué? Que comienzan a, si ustedes no participan, comienzan a correr el riesgo de que se les tenga en rebeldía. Estar en rebeldía es un concepto muy complicado. Está tratando siempre la autoridad de impulsar, siempre tratando de hacerlos ver como que no comparecimos a a determinado requerimiento. Por lo tanto, les recomiendo que en ningún momento dejen parecer a los requerimientos de la autoridad laboral, porque de ahí puede justificar ella que ustedes incurrieron en rebeldía, no dar cumplimiento en tiempo a lo que les quitaron. ¿Y por qué se vuelve peligroso? Vuelve peligroso porque en el artículo 53, fracción novena del reglamento, manifiesta que ustedes no comparecen a un requerimiento, se les coloca en rebeldía, todo lo que se haya determinado se da por bueno. Entonces, automáticamente pues ya los juzgaron y los sentenciaron. Es muy peligroso no dar contestación a ningún requerimiento de parte de la autoridad. Sobre todo por lo siguiente, un procedimiento administrativo que derive de una inspección, el primer paso que ustedes enfrentan en contra es todo lo asentado por el inspector se tiene por bueno. En su base a su artículo 17 del reglamento, casi le han conferido a los inspectores, pues yo he llegado a ver en algunos documentos relativos a inspecciones laborales, ya afirman que tenían fe pública. El reglamento nomás dice que todo lo asentado por los inspectores, las actas de inspección, tiene por bueno, salvo prueba en contrario. Ya están llevando este tema muy lejos, ya le están dando amplias facultades a los inspectores, incluso hasta salirse tema que está previsto en el acta de inspección. Que han participado en inspecciones recordarán que en las actas de inspección ya van saliendo todo lo que estaba calculado que se iba a exigir al centro de trabajo. Pero ahora ya los inspectores tienen facultades para intervenir en otras normas que ni siquiera estaban previstas en el acta de inspección. Entonces, yo les sugiero que cuando terminen, revisen con mucho cuidado el documento que se les deja, porque pueden aparecer ahí en letritas chiquitas obligaciones que les dejaron que ni siquiera estaban relacionadas en la inspección. Tengan mucho cuidado con ese tema. Por eso vuelvo al comentario inicial. La estrategia de defensa tiene que comenzar desde la misma inspección. No dejar cubrir ninguno de los requerimientos. Siempre dar respuesta a ellos. ¿Y por qué es tan importante este punto? Se vuelve sumamente importante porque todo esto es lo que se conoce en la inspección como actos de trámite. No se les olvide que la resolución final a una inspección es el acto administrativo. Pero el acto administrativo siempre va predecido de trámite. Aunque en un acto de trámite la autoridad cometa un error, comienzan a violar sus garantías constitucionales. Entonces, ustedes van cuidando los actos de trámite, van a ver
posteriormente al finalizar errores que se cometieron por parte de la autoridad. Lamento decirles que es lamentable. A veces uno tenga que tomar algunos de esos errores, una de esas violaciones por parte de la autoridad, como parte de mi demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, donde demande la nulidad de una resolución. No me quiero adelantar a este punto, pero sí quiero decirles, la defensa de mis intereses va a estar más ante el contencioso administrativo que al final en un recurso de revisión en contra de la resolución. El recurso de revisión ante la autoridad tiene un grave problema, porque usted lo tiene que presentar ante la misma autoridad. Yo no he visto en los últimos años ningún recurso de revisión presentado ante la Secretaría del Trabajo que haya resuelto a favor del patrón o a favor del centro de trabajo. Regularmente lo va a contestar diciendo que el punto por punto, porque como en el reglamento siempre, como en el reglamento está previsto que cuando emite una resolución la autoridad, tiene que, tiene que responder de manera circunstanciada, punto por punto de la inspección. Pero, ¿qué están haciendo en la actualidad? Simplemente le ponen, no comprobó, no cumplió. Entonces, ya me dejó sin tener tema con qué defenderme. Por eso yo considero que contra una resolución, un recurso de revisión, no es el acto apropiado. El acto apropiado va a ser acudir ante el Tribunal Contencioso Administrativo a interponer mi demanda de nulidad. Pero esa demanda de nulidad siempre tiene que tener como soporte, tiene que tener violaciones a garantías constitucionales. ¿Dónde se dan esas violaciones? En lo que yo diría llamar actos de trámite. Son todas esas instancias que se fueron dando. La inspección, 5 días, el emplazamiento técnico, la inspección de constatación de datos, los acuerdos de trámite. Toda esa secuela que se da en un procedimiento administrativo y que concluye con una resolución, siempre por lo regular se cometen errores por parte de la autoridad. Estos errores siempre traen como consecuencia violaciones a mis garantías constitucionales. ¿Por qué se dan esos errores? Se dan por lo siguiente, porque intervienen desde el acta de inspección hasta el final una serie de áreas de la autoridad laboral, del área de inspección, el área de revisión de inspecciones, el área jurídica. Como va pasando por todas esas instancias, es muy común que en ellas se vayan cometiendo errores. ¿Por qué? Porque no es el mismo funcionario o el mismo empleado de la Secretaría va teniendo toda la totalidad del procedimiento o el manejo del procedimiento, sino simplemente las instancias. Y en esas instancias es donde regularmente se van cometiendo errores. Lo que ustedes plantearon de manera adecuada su defensa desde el principio, viendo las recomendaciones que he venido haciendo, ustedes van a llegar al final teniendo actos de trámite donde se cometieron errores, violaciones a sus garantías constitucionales. Claro, yo entiendo que esto es, comienzo a defender por la forma del procedimiento, no por el fondo. La forma, ¿a dónde me va a llevar? Si yo voy cuidando la forma, voy a ir detectando las violaciones que traen como consecuencia ir en contra del debido proceso. Yo tengo una serie de argumentos que prueban documentalmente existen esas violaciones, porque aquí viene lo interesante de todo.
Desde que se genera la inspección hasta la resolución final o sentencia de la Secretaría del Trabajo, como se les llega a conocer luego, esa resolución final, todos los actos previos siempre constan en documentos. Entonces, las violaciones, ¿dónde constan? Constan en documentos y documentos que a veces están hechos por la misma autoridad. Siempre, cuando uno acude ante el tribunal a promover una demanda de nulidad de una resolución, tiene que acreditar motivos de que acude ante el tribunal. Esto es tan importante, ustedes no justifican ante el tribunal jurídico de las violaciones, se corre el riesgo de que incluso el tribunal ni siquiera le dé entrada a su demanda de nulidad. Por eso es tan importante ir cuidando todos los actos de trámite, cuidando todos los documentos que se fueron dando. Porque además, para poder promover ante el tribunal, se tiene que adjuntar todos los documentos originales. Entonces, hasta yo tener que ir vigilando, tener un resguardo correcto de toda la documentación desde que se inició la inspección hasta que llegó la resolución, vuelve también increíblemente importante, porque si me falta un documento original, no lo voy a poder impugnar ante el tribunal. Y hasta corro el riesgo de que ese documento que no justifique que se dio una violación por parte de la autoridad, traiga como consecuencia que no me admitan mi prueba, que no me admitan. Hago de utilizar la palabra prueba. Cuando yo presento mi demanda, la demanda tiene que darse con varios requisitos. Aunque un requisito me falte, me la van a desechar. Un capítulo importante es el capítulo de pruebas, porque una demanda de nulidad requiere forzosamente de pruebas para poder comprobar que hubo violaciones al debido proceso por parte de la autoridad. Es importante que todas mis pruebas coincidan con lo que yo estoy argumentando. ¿Cuál es la prueba más importante que se utiliza ante el tribunal? El expediente que tiene la Secretaría del Trabajo. ¿Cómo comienza siempre en demandas? Siempre, primer punto en el ofrecimiento de pruebas, dice la documental pública consistente en el expediente tal de la Secretaría del Trabajo. En ese expediente, yo de ese expediente tengo el derecho de exigir al tribunal que le requiera a la autoridad, mande completo al tribunal. Y entonces ahí van todos los documentos que yo estoy impugnando. Por eso es tan importante cuidar todos los documentos de trámite, todo lo que manifesté, porque si por ahí manifesté que se me diera un plazo para cumplir, por ahí manifesté que no tuve oportunidad de cumplir con la autoridad. No, pues, no es que haya yo que incumplido ante la autoridad, incumplí ante los trabajadores del centro de trabajo. He tenido la experiencia de ver juicios que se ganaron. ¿No? Bueno, Adelante, Benjamín, adelante, continúa. bueno, ok. Tengo la experiencia de haber visto juicios, no lo pudo haber ganado en el tribunal. El tribunal le contestó, sí, tienes razón, nuevamente has comprobado que se cometieron violaciones penales por parte de la autoridad, pero revisando el expediente del trabajo, creo que tú tenías una serie de normas y que además dices a manifestaste que si estaban incumplidas y entonces, pues, perdóname, pero intereses de los trabajadores están por encima del patrón. Tengas la razón, no te la doy y no te concedo la nulidad de la resolución. Esto es lo que, todos estos puntos son los que me hacen sugerirles
Los medios de defensa, yo los tengo que ir vigilando desde el principio. ¿Qué es lo que firmo? ¿Qué es lo que presento? Con el objeto de que en ningún momento pueda yo actuar en contra de mí mismo. Ahora, dentro del tribunal, porque también sugiero acudir ante él en lugar de ir ante a través de un recurso de revisión? Siguiente. Ya me decretaron la multa. En el momento que me decretan una multa, la autoridad laboral le gira un oficio a la tesorería del Estado, o en el caso de la Ciudad de México, el día de la Ciudad de México, para que haga efectivo el cobro de la multa. Entonces, ustedes dicen, pues si tenía yo aquí en la puerta el ejecutor de la tesorería requiriéndome el pago, pues me tuve que ver en la necesidad de pagar la multa, con la esperanza de que si gano el juicio, pues me devuelvan el dinero. Una, una ilusión, que diría yo, infantil. Voy a lograr que me devuelvan el dinero de una multa que ya pagué en un juicio. Entonces tendría yo que promover otro juicio para que me devolvieran ese dinero. O, o ¿en qué beneficia el tribunal eh, la demanda de nulidad sobre el recurso de revisión, hablando del cobro de la multa? Que ahora déjenme decirles que para no meterse en problemas las autoridades fiscales lo que están haciendo es, si no me pagas, no es que te venga yo a embargar, te bloqueo tus cuentas bancarias, te bloqueo tus saldos de multa. Entonces, pues, ante esa perspectiva, pues mejor muchos empresarios han decidido mejor pagar la multa. ¿En qué les hubiera beneficiado si hubieran estado si esto esta suspensión, el proceso de ejecución, hubieran promovido ante el tribunal? Bueno, en primer lugar, por lo siguiente, lo promueven ante la misma autoridad, pero ya ni les va a contestar. Entonces, ¿con qué documento puedo tramitar una garantía de la multa? Nada, cero. Ninguna institución de fianzas me va a otorgar una fianza y no le entrego un documento donde acredite dando esa multa. Además, se me otorgó el beneficio de la suspensión. Sin embargo, el tribunal, cuando uno promueve desde el principio del proceso de ejecución, abre un incidente, como se le conoce, un pequeño juicio dentro del juicio que están ustedes promoviendo, y en el cual ustedes solicitan la suspensión del proceso de ejecución. Si el tribunal se las concede, que regularmente sí lo hace, la única obligación que les va a poner en el acuerdo de ese incidente, les va a poner una obligación de garantizar el interés fiscal. ¿Por qué el interés fiscal? Porque una multa, en el momento que se gira el oficio a la tesorería del Estado, o en el caso de la Ciudad de México, la tesorería de la Ciudad de México, automáticamente en ese momento la multa se convierte en convierte un, en un contenido eminentemente fiscal. No es una multa en sí mismo, sino en ese momento casi se convierte como en una sanción pecuniaria que tengo que cumplir. De lo contrario, tendría yo el requerimiento de Hacienda de Hacienda a través de la tesorería. Entonces, como ya tiene la Hacienda Pública interés sobre ese dinero, pues entonces necesito garantizarlo. Cuando yo acudí al tribunal y le solicité la suspensión del proceso de ejecución, va a emitir un acuerdo donde me lo concede, me va a poner una obligación de que lo garantice, pero con esa documentación yo ya tengo con qué defenderme en el momento que me lleguen a requerir el cobro. ¿Bien? Porque al final de cuentas, como ustedes intentaron un incidente en el juicio, lo que recae al incidente es una sentencia. Entonces, por pronto la sentencia ya los defiende y les da la documentación necesaria para que ustedes puedan tramitar una fianza
que garantice el interés. Estas son algunas de las conveniencias que yo recomiendo como beneficio de irse al tribunal contencioso en lugar de utilizar los recursos de revisión. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Con mucho gusto. Pueden abrir sus micrófonos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario para Benjamín, por favor? Parece que no, Benjamín. Vamos. Regresándonos a los medios de defensa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde comienzan mis medios de defensa? Los medios de defensa comienzan al día siguiente de la inspección. Comparezco dentro del margen que me da el reglamento y en la misma ley, 5 días. Esto parece muy curioso, pero como las autoridades laborales se han ido saturando expedientes, pues no me va a dar respuesta inmediatamente. Curiosamente, todos los actos de trámite comienzan a generar espacios de tiempo que en un momento determinado pueden traer como consecuencia que me coloquen en situaciones de que no recibo contestación en 30 días, 30 días, 90 días. Ah, caray, ¿y qué sucede si la autoridad laboral no me da respuesta en 90 días? Comienzan a generar sitios de caducidad, no de prescripción. Yo los puedo ir reclamando posteriormente, como dije, ante el tribunal. Me requirió tal información por escrito, la presenté, pasaron tantos meses y se me diera respuesta. Ya se excedieron los 90 días. Incluso comienzan a pasar cuestiones muy curiosas porque en ese momento me llega un requerimiento para que yo dé respuesta a algo que ya di respuesta. Entonces comienzan a surgir hasta errores en las notificaciones por parte de la autoridad laboral. De ahí la importancia de que se estén siempre cuidando lo que quería llamar trámite. Esos actos de trámite van generando luego espacios de tiempo de lo que se me estaba reclamando. Pues ya pasaron más de 3 meses. Es más, en la actualidad yo tengo inspecciones en empresas, una inspección en enero, por decir algo, tengo un caso muy concreto. En enero, ya estamos en noviembre, la autoridad no les ha mandado nada, ningún emplazamiento, ningún nada. Entonces, se puede mantener una empresa en un estado de indefinición porque no, porque la autoridad ya no vuelve a acordarse de mí. O sea, ninguna persona moral o persona física está obligada a mantenerse en tantos meses de incertidumbre. Pero esos meses de incertidumbre van generando espacios de tiempo que cuando continúe van a ser algunos de los motivos de impugnación de esa resolución. Esa resolución puede ser impugnada por estos espacios de tiempo que fueron dando, fueron generando hasta la caducidad de la inspección o de algún, o puede ser, me llegó el emplazamiento técnico, me dieron 30 días hábiles para que yo resolviera el emplazamiento técnico, resulta que ya pasaron 60 días, 90 días, 120 días, y entonces se vuelve, es válido que ahora si me presente la puerta de la autoridad y me diga, oye, ya estoy aquí, es válido, tampoco les digo que le nieguen el acceso, pero esta actuación de la autoridad tanto tiempo después
la puedo llamar, en mis motivos de impugnación. Todo este caudal de sucesos se va obteniendo si nosotros vamos mirando todos los pasos de la inspección. Yo aconsejo a ustedes que, independientemente de preocuparse por el movimiento del emplazamiento técnico, que es sumamente común, ¿no? Porque, como ya dije, las normas me dicen qué debo hacer, pero no cómo puedo hacerlo. Entonces, ¿qué estrategia debo seguir en ese momento? Ya tengo aquí el emplazamiento técnico y comienzo a trabajar en él. Ahora, en muchas ocasiones se llegan a pedir acciones que son excesivas, ¿no? Solicito una unidad de verificación, evalúe el estado de iluminación en el centro de trabajo. Fijo un estudio de una unidad de verificación para que se revisen las instalaciones eléctricas. Te exijo, oye, espérame, ¿cuánto cuesta todo esto? ¿Y qué sucede si yo no lo hago? Entonces, ¿qué? Porque no tengo el dinero para pagar una unidad de verificación. Regularmente estos estudios, en términos normales, hablando de 80, 90,000 pesos. Oye, pero me costó 4 estudios, ¿no? O sea, ya de mi empresa lo puede permitir. Yo no tengo con qué defenderme, puesto que sí. Ustedes pueden impugnar estos tratamientos técnicos, no rebasen la capacidad económica de la empresa. Para eso hay un procedimiento administrativo previsto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Ustedes se pueden ir al procedimiento administrativo para impugnar todas esas obligaciones que les dieron en un emplazamiento técnico. Pero todo esto lo tienen que sustentar ustedes también con documentos. Entonces, ya han venido cuidando ustedes de la inspección, van a tener la documentación necesaria para poder intervenir, poderse defender un emplazamiento técnico en una serie de cumplimientos que exceden la capacidad económica o hasta a veces hasta la capacidad de personal. Tiene que tomar en cuenta cuántos trabajadores tiene el centro de trabajo. No se olvide que las inspecciones se clasifican desde el punto de vista del número de trabajadores. Menos de 10 trabajadores, menos de 50, más de 100. Según este número de trabajadores, bien depende del tipo de obligaciones que les pueden imponer. Por ello, es importante todos estos datos darlos. O sea, tengo que vigilar que mi acta de inspección diga el número de trabajadores que está ahí es el correcto. ¿Por qué? Porque el día de mañana ese número de trabajadores se puede volver fundamental las medidas de defensa que esté ejerciendo. Como ustedes podrán observar desde esta breve charla, he tratado de expresarles, en todo momento siempre existe un medio de defensa, pero que tenemos que cuidarnos, cuidar la documentación, cuidar la forma en que la vamos desarrollando. ¿Por qué? Porque también entiendo que hay ocasiones que hay empresas o centros de trabajo que no tienen el suficiente para poderse defender recurriendo a un asesor. Sin embargo, pues ustedes lo ven con lógica, lo pueden manejar ustedes mismos. Y en todo caso, un asesor simplemente les podría decir, vete por aquí, vete por allá, y sacar adelante todas las obligaciones que se les van imponiendo, nunca dejando de cumplir con los requerimientos. Si hay un requerimiento que en un momento determinado no tiene, no tiene la capacidad económica, recuerden que hay un procedimiento en la ley federal, el procedimiento administrativo, que les va a permitir defenderse también de eso. De ahí,
imponen a uno una serie de acciones que están más allá de nuestras posibilidades, que fueran económicas o técnicas. ¿O qué sucede cuando me ponen obligaciones que no corresponden a mi empresa? Me ponen obligaciones relacionadas con el aire acondicionado y la empresa no tiene aire acondicionado. Y aquí viene un problema muy serio cuando me ponen una obligación que no me aplica. Cuando esto sucedió en la inspección, yo debí de haber tenido mucho cuidado que en ese caso la pregunta debería de tener una respuesta que dijera, no aplica. ¿En cuántas ocasiones sobre la marcha no nos vamos dando cuenta o no revisamos el acta de inspección al terminar la misma y resulta que aparece que en donde no me aplica, aparece que el término no cumple? Entonces, en ese momento hay que revertir la situación. Oye, inspector, esto no me aplique. No se les olvide, incluso al terminar el acta de inspección, hay un capítulo de observaciones. Regularmente, pues se deja siempre en blanco. Ya, es el momento para decir, se me consideró como no cumplido tal medida. Sin embargo, yo ofrecí tales y cuales documentos y tan estaban demostraban el cumplimiento que los anexo a la inspección para que se vea que sí, 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 sí estaba yo cumpliendo. Pero estos espacios se dejan vacíos. ¿Por qué? ¿Quieres algo que declarar? No, no tengo nada que declarar. Entonces, pues, ok, no declaran. Pero todo esto son, a final de cuentas, los medios de defensa que tenemos. Pero lo más importante, que nosotros vayamos acumulando una serie de respuestas a todo lo que se me requirió, vaya yo cumpliendo con todas las exigencias, para que en un momento determinado no se me pueda considerar que estoy en estado de rebeldía, porque incumplí una de ellos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hemos hablado. Benjamín, tenemos algunas preguntas ahí en el chat. Permíteme compartírtelas. Nos preguntan de Lamper, ¿cómo saber que si es la autoridad quien nos genera la inspección, además de la revisión del gafete? Y otra pregunta es, ¿qué podemos realizar cuando la autoridad va visitando empresa por empresa de la calle en la que nos encontramos y nos refieren que son visitas de rutina? La primera pregunta. Efectivamente, el GAFET siempre trae de actualidad la foto del inspector, pero yo diría que más importante de esto es lo siguiente. ¿Hubo algún citatorio? No hubo citatorio. No se les olvide que las inspecciones pueden ser ordinarias o extraordinarias. Y vamos a suponer que es una extraordinaria, que no requiere de citatorio. Pero en el acta de inspección dice claramente, antes de que iniciar la inspección, si usted tiene dudas sobre el inspector, marque este teléfono. O sea, yo considero que hay la suficiente información como para poder comprobar inspector es inspector, porque tienen razón. Ha habido inspecciones de inspectores que no son inspectores, ¿eh? O que ya fueron dados de baja y todavía tienen el gafet, ¿sí? Pero la misma acta de inspección señala dónde comunicarse. No sé si esto vuelve su pregunta. Y por lo que se refiere a inspecciones de que van, así que como lo mencionaste, puerta por puerta, este tipo de inspecciones solamente tienen que darse, deben de tener, siempre el acta de inspección, la parte superior derecha dice asunto, y ahí dice inspección ordinaria, inspección extraordinaria, inspección de constatación de datos, inspección de informe de datos. Solamente se puede hacer de puerta en puerta cuando son información de datos. Cualquier otra que no sea esa, no tienen ustedes la obligación de recibir, a menos de que venga dirigida directamente a la empresa, pero no pueden andar saltando de un lado a otro. Ahora,
Es muy importante, como dije, que revisen siempre el acta de inspección. El acta de inspección siempre tiene que traer el domicilio correcto de la empresa. Ahora, no, en caso de que el domicilio no sea el correcto, tienen que hacer esa observación al terminar en el espacio de observaciones. No es muy recomendable negar el acceso a un inspector que sí efectivamente comprueba la Secretaría del Trabajo. Bien, el problema es que todas las inspecciones que se niegue el acceso, la multa que se impone es de- muy difícil de estar abajo. Yo sugiero que recurran ustedes a hacer una llamada telefónica para constatación y si el domicilio está en la acta de inspección difiere cierta importancia. Lo que sí ustedes podrían rechazar es cuando la denominación de la empresa no viene correcta. Todo esto llega a pasar en ocasiones en empresas que tienen un término en inglés o en otro idioma, que viene una palabra que le falta una letra. En esos casos sí ustedes se pueden oponer a esa inspección. Pero, pues, por lo menos la acción, tomar una foto de acta de inspección, porque tienen que exponer el acta de inspección y no se les olvide que además les tienen que entregar un conjunto de documentos, son la información relacionada con la inspección que se les va a formular. Ahí es donde vienen las normas que les van a exigir. Es importante que ustedes chequen ese documento. Ese documento, además, permite que el inspector no se salga de ese script, si lo quieren ver así. Y que si hemos determinado la presunción de que él tiene facultades eh, para exceder los límites de la inspección, ustedes lo puedan parar en eso. Entonces, si respuesta no la pregunta. Tenemos otra pregunta también, Benjamín, también de la empresa Lamper, nos comenta, en algunas ocasiones nos llegan inspecciones que refieren cuando nos visitan, son por denuncias de algún trabajador, algún cliente o proveedor. ¿Cómo saber si es así? Ya, las únicas inspecciones que se pueden detectar, denuncias de trabajadores, obviamente, pues nunca, la autoridad nunca va a nombrar quién es el que denunció a la empresa, ¿verdad? Nunca va a identificar al trabajador. Esas son las inspecciones que regularmente se dan. Tienen puede venir por denuncia del trabajador o por denuncia del sindicato. Pero hay un detalle muy curioso. No vienen por denuncia del trabajador antes de que se dé esa inspección, se da una preinspección que nada más se van a constatar los datos de la empresa. O sea, checar que efectivamente la empresa se llame como se llama, se encuentra en el domicilio que está, su RFC. Cuando esas inspecciones, esas preinspecciones se dan y posteriormente viene una inspección, téngalo por seguro, en ese caso son inspecciones que fueron por denuncia de trabajadores. Cuando vienen por parte de los sindicatos, en muchas ocasiones en la misma acta de inspección viene la denuncia de sí. Ahora, las denuncias de trabajadores, pues en un 90% se dan. Sí, yo sé que también se dan por problemas de seguridad y salud en la empresa, pero un altísimo porcentaje son por parte de... ¿Por qué hacen una constatación de datos? Porque regularmente el trabajador que denuncia a la empresa en que trabaja, pues sí conoce el nombre, pero desconoce la RFC, la actividad a la que se dedica. Entonces, todo eso, actividad declarada, no me refiero
a la actividad propia práctica de la empresa, sino ya declarada. Entonces, como carece de todos esos datos, hacen un previo para tener la seguridad de que el acta de inspección va a contener toda la información correcta. Perfecto, Benjamín, muchas gracias. Tenemos otra pregunta también. Nos dicen, ¿en qué circunstancias podríamos negarnos a recibir autoridad para una inspección? Pues, voy a repetir, ordinaria tuvo que haber habido un previo citatorio. Si no hubo citatorio y eso dice que es inspección ordinaria, se pueden oponer a la misma. Pero eso sí, conserven una evidencia fotográfica porque a la hora de entrar en materia probatoria necesitan una comprobación. Ahora, negarle el acceso a un inspector es el peor error que se puede cometer. ¿Bien? Eh, la multa que va por oposición a una inspección. Es que no se les olvide que las inspecciones, sean laborales, sean de la Secretaría de Trabajo, Secretaría de Economía, de la Secretaría que gusten, están previstas en la Constitución. Entonces, no son nada más propias de la Secretaría de Trabajo. Cualquier secretaría o hasta hay algunos organismos centralizados que también pueden hacer inspecciones. Pero, pero pero la inspección nunca se debe evitar. Ya de cuenta están en la Constitución. Así que pues yo considero que oponerse a una inspección es el peor error. ¿Por qué? Porque a final de cuentas va a venir otra vez la inspección, parte de la multa por oposición, va a venir la inspección, pero esa inspección va a venir acompañada de la posibilidad de que se suspendan actividades como sanción. Entonces, no les recomiendo nunca que se opongan a un inspector. O sea, yo siempre les he recomendado a nuestros clientes, mira, si llega un inspector, recíbelo, ofrécele un vaso de agua, etcétera. Y además aquí hay otro detalle muy importante. Como toda empresa puede ser inspeccionada, debe de tener ya previsto esa situación, tener siempre a la mano la información que me van a pedir. ¿Cuántos trabajadores? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son sindicalizados? ¿Cuántos no? ¿Cuál es tu RFC? ¿Cuál es la actividad económica? Ya, toda esa información debe entender. ¿Cuál es su registro patronal? Toda esa información es bien importante que la tengan siempre a la mano las empresas, porque si comienzan pues, a andar buscando los datos y la información, van generando, ya desde ahí van generando una mala relación con el inspector. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Puede abrir su micrófono o por el chat, como gusten. Parece que no, ya no hay alguna otra pregunta, Benjamín. Ok, pues por último, yo les recomiendo eh, dando y vayan dando toda la información y documentación, va dando como resultado consecuencia de una inspección. ¿Por qué? Porque siempre hay que ir encontrando todos aquellos detalles, o todas aquellas violaciones cometidas por la autoridad desde la inspección. El día de mañana van a hacer mis defensas ante el tribunal contencioso. Vuelvo a repetir, no les recomiendo que traten de combatir una resolución de la Secretaría del Trabajo en un recurso de revisión, que es el apropiado. Los resultados no van a ser eficientes, no les van a dar la razón, por un lado, y por otro lado, van a comenzar a quemar sus naves que podían haber utilizado ante el tribunal. No se les olvide que de su demanda ante el tribunal, este tiene la obligación de hacerle llegar una copia de traslado
la autoridad demandada, que en ese caso, hablando de cuestiones laborales, la Secretaría del Trabajo, la cual tiene un plazo para contestar esa demanda. Pero ya, si ya el jurídico conoce cuáles son las argumentaciones que ustedes tienen, pues ustedes ya le dieron pie a la autoridad laboral hasta de corregirla. En la actualidad, yo me he encontrado en algunas funciones de la Secretaría que hasta documentos que no existían metieron. Entonces, estamos en una situación muy complicada en la actualidad, donde hasta se mencionan ciertas situaciones con objeto de hacerle perder el conocimiento al patrón o al visitado. No, hasta si llegan a inventar acuerdos. Por eso, tengan mucho cuidado y observen siempre toda su documentación original. Pues espero en este breve espacio de tiempo podido transmitir uno de mis puntos de vista en materia de medios de defensa y qué se tiene que hacer. Una cosa les digo, una demanda bien planteada ante el Tribunal Contencioso siempre va a traer como resultado una nulidad de la resolución. Pero esa tiene que ser bien configurada, con pruebas que estén relacionadas con los motivos de impugnación. Claramente así pueden tener un resultado favorable. Gracias por escucharnos y a sus órdenes siempre. Perfecto, Benjamín, te agradecemos muchísimo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? Puede abrir su micrófono o por el chat también. Bien. Benjamín, te agradecemos mucho por tu presentación, por compartirnos toda experiencia sobre ese tema tan interesante para las empresas. Te agradecemos muchísimo por acompañarnos esta tarde. La siguiente conferencia inicia a las 4 de la tarde, si no me recuerdo. ¿Cómo se llama? Y vamos a cerrar esta sesión. La abrimos 15 minutos antes de las 4 para escuchar la plática de Claudia Cárdenas de S&P Global Platts. Gracias, buena tarde. Luego a todos. Gracias. Muchas gracias, saludos. Hasta luego, Ángel. Dale.